Presento a Bernardita Fres, que nos visita. Ella es directora de Juntos por la Reinserción, y también saludamos, por supuesto, aquí a la compañera, dos mujeres de 32 años, que vinieron a enrostrar. ¿Cómo estás, mi querida Bernardita? Bienvenida al programa. Bien, muchas gracias. Un honor estar contigo. Tenemos alegría de juntarnos porque siempre nos convoca, yo creo que conversar, ya tener la posibilidad de transmitir los temas. Ya me imagino que para ustedes es una instancia interesante, pero ¿de qué se trata Juntos por la Reinserción? Yo he conocido varias instancias de reinserción o de acompañamiento, por ejemplo, en las cárceles, a las mujeres. Hay tanto que hacer a propósito de esa situación. De la situación cárcel, ¿cierto? Sí. Como las mujeres, los insumos, los hombres, las necesidades, la salud mental y, por supuesto, la reinserción, que sin un paso, me imagino, fructífero ahí adentro es imposible también. Es imposible. Bueno, acabas de tirar 1.000.000 de puntos. Me encanta, adelantándose. Acabo de calificar para... Calificó de directora, pero automáticamente. Te quité el puesto. ¡Soy la nueva directora! Así me reinserté en este mundo. Cuéntanos, ¿de qué se trata Juntos por la Reinserción? Ya, Juntos por la Reinserción es un proyecto, es una alianza público-privada entre varios actores. Ya, la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que es una agrupación de fundaciones, son más de 250 fundaciones. Ya. O sea, representando a la sociedad civil, digamos, la Comunidad de Organizaciones Solidarias. La CPC representando al empresariado y el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y el 3xI, que son dos organizaciones. Esa triada, no sé si había escuchado, como gente eso, que da pega, Estado y sociedad civil. Pum, pum, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos, tal cual, es lo que necesitamos. Y bueno, esta red de colaboración, porque eso es lo que somos, una red de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros actores de la sociedad que promueva la disminución de la reincidencia. Porque como tú bien decías, hay muchos temas de distintas aristas, entonces necesitamos que estén todos esos actores sentados en la mesa. Claro. Bueno, entonces el propósito en el fondo del proyecto es consolidar esta red de colaboración, porque una cosa es decretar que voy a apoyar y otra cosa distinta es realmente hacerlo. Y para eso la red... O sea, hay mucho discurso, me imagino. Está empujando constantemente, oye, trabajemos en esto, porque también entendemos que hay otras prioridades, obviamente. No, y aparte que hay que poner las cosas concretas, no solamente, claro, Exacto. Hablemos de la reinserción, es una gran temática, podemos estar conversando mucho rato, sí, pero de ahí al hecho es otra cosa, po. Sí, exactamente. Y bueno, el proyecto, como hay tantas cosas que abarcar, tiene 3 líneas de acción. Ya. Una es la vinculación, venir acá a hablar del tema, sensibilizar a las empresas, ir a ver, por ejemplo, a las academias y decirle lo importante que es que estén presentes en la conversación. Eso es una cosa. La otra es el fortalecimiento, que es súper importante apoyar, a potenciar el trabajo de las mismas fundaciones, las mismas que tú conocías. Ellas necesitan mucha ayuda, bolsa de trabajo, capacitaciones, etcétera. Entonces está todo ese ámbito del fortalecimiento que nosotros nos dedicamos a articular distintas posibilidades que hay para personas privadas de libertad. Y la última tiene que ver con la voz común, que es voz común para incidir. En el fondo está lleno... ¿Qué significa eso? Hay muchas fundaciones chiquititas, me imagino que tú conoces varias, y tienen dificultades por traer esta temática. Y mientras estemos más unidos, mejor vamos a poder incidir, claro, vamos a hacer más ruido. Entonces, ese es el objetivo de la voz común. Y bueno, me imagino que vamos a seguir conversando. Por supuesto, lo que tú quieras. Y en torno a eso, en el fondo, la voz común es donde las organizaciones dicen, oye, pero primero tenemos que posicionar el tema, la reinserción, como algo importante. Y para eso estamos impulsando este proceso participativo que se llama Hablemos de Reinserción. Porque antes, en el fondo, antes de hablar de todo lo que tenemos que hablar, que son 1.000.000 de cosas, la situación carcelaria, etcétera, primero hay que posicionar el tema. Claro. Y ese es el gran objetivo del Hablemos de Reinserción, poder llevar esta conversación a distintos actores, que cada persona desde su lugar en la sociedad pueda ver, reflexionar cómo aportar hacia la reinserción. Y yo me imagino que ustedes también tienen que lidiar ya sea con las diferentes instancias, no quienes están trabajando sobre este tema, pero sí me imagino las empresas, las academias, como tú decías,
derribar un montón de mitos, derribar un montón de cosas, porque es como, ¿cómo voy a traer si yo sé que allá, como todas esas frases, ¿no? La puerta giratoria, que no pasa nada, se generaliza también a los reos y a las reas, porque no son lo mismo, su actuar es súper distinto, algunos lo viven de una manera, otros lo viven de otra. No todos llegan ahí por las mismas razones, o sea, hay muchos matices. ¿Cómo lo hacen ustedes para convencer, o cómo se logró que esto sucediera, que esta triada se diera, que se uniera, por ejemplo, las empresas, que yo creo que ahí es como lo concreto, la fundación y todo hacen el soporte para que esto exista, lo mismo ustedes, pero lo concreto es como, espere, saliendo 5 cabros, van a poder entrar a su empresa a el cupo de, como cosas así. ¿Cómo lo lograron? Mira, el año 2018, ya hace 5 años. No, y todo. Ahora, antes del 2019 todo es como eterno. Así, todo eterno, sí. Larguísimo. El año 2018 hubo un encuentro 3xI, que es una corporación que se dedica a buscar distintos actores y fomentar el diálogo entre ellos para distintas problemáticas sociales. Entonces así, una vez que uno genera un vínculo, después puede empezar a conversar de cómo solucionar estas cosas. Perfecto. Entonces, se hizo un encuentro el año 2018. Me pone cara de como en latas. No. Como que es enorme el trámite, ¿no? Pero me imagino que es fácil. Son encuentros increíbles, pero ya son hartos 5 años, muchos encuentros que son muy fascinantes. De hecho, te podríamos invitar a uno. Depende de quién esté, amiga, porque a lo mejor salimos para atrás. yo prefiero colaborar desde acá. Claro, no, sí, es verdad. Viene la Valdenito, esa delincuente del humor, me van a decir a mí. Bueno, el 2018 se hizo un encuentro en torno a la reinserción, ya se llamó los muros de Chile. De hecho salió un documental, fue en el MAC de Quinta Normal. Vino un artista alemán y hizo una exposición de los muros de Chile. En el fondo hizo una, ¿cómo se dice? ¿Proyección? Proyectó en las paredes del MAC cómo son los muros de Chile. Fue muy bonito. Y ahí las fundaciones dijeron, oye, nosotros hacemos un trabajo increíble con las mismas personas que están en procesos de reinserción, pero una vez que salen en libertad no tienen ninguna oportunidad. Entonces al final es como que la pega es como queda botar en la mitad. A la basura toda la pega. Entonces ahí el principal pedido fue pedir a las empresas que se puedan sumar y a todos los actores que se puedan sumar obviamente a esta causa y poner con lo que se puede. Entonces en ese encuentro se formó Juntos por la Reinserción, un proyecto MAER que está envuelto en una política pública, etcétera. Y ahí las empresas se comprometieron a entregar un cupo laboral a todas las personas privadas de libertad. O sea que, de hecho, el compromiso fue que cada mediana y gran empresa pueda entregar un cupo laboral. Ahora, obviamente que el compromiso es gigante y conlleva una sensibilización enorme, que era lo que decías tú. Sensibilización, educación respecto a esto, como implementación también, o sea, con otras cosas respecto a la salud, no es fácil implementar, me imagino que en esto tampoco. No, es muy difícil y de hecho somos nosotros, en el fondo, las fundaciones que trabajan en esto y nosotros como Juntos por la Reinserción que nos dedicamos en este eje de trabajo que es la vinculación, a sensibilizar, a llevar, a tratar de educar también en la población penal. Oye, Bernardita, a propósito de esta reflexión también, porque creo que, claro, como tú decías, hay que convencer a las personas por esta cuota, tampoco es fácil porque después hay que capacitar a las personas, o sea, es todo un camino que hay que recorrer para que las cosas salgan bien también. Pasa mucho, no sé si tenéis la sensación que debido a todo esto como a todo este show que a veces se hace con la delincuencia, ¿cierto? Y digámoslo así también con a veces la somera justicia que se recibe en ciertos casos, como en algunos casos se deja libre a personas, o sea, aquí yo siempre lo digo, si nosotros vemos a los poderosos robar y que a ellos no les ocurre nada, ¿qué esperamos para el cabro que se roba algo de una mochila o las mecheras o los mecheros, lo que sea? No estoy justificando, pero ¿qué esperamos si no se castiga a nadie? ¿Qué esperamos realmente? Entonces ahí, pero también existe
existe de nuestro pueblo, de nuestra gente, un juicio mucho más grande a quienes caen en la cárcel, que pertenecen a un estatus socioeconómico bajo, o sea, como que cumple con todas las características de un presidiario, ¿cierto? A diferencia de, no sé, una persona como un abogado que hace situaciones truchas y que al parecer podría salir libre porque tiene la fórmula, ¿no? Porque sabe cómo zafar de cierta situación, o porque los delitos económicos de cuello y corbata de los cuicos no significa mucho. Entonces también hay como una concepción respecto a la delincuencia que creo que solo se remite a ciertas personas. El resto comete errores, no delitos. Exacto. Eso tampoco ayuda, me imagino, en esta lucha por entender la importancia de la reinserción, ¿o no? Como que aquí nadie ayuda, los medios, la política, nada ayuda. No, y por eso es tan importante también conocer cuáles son las estadísticas, porque muchas veces hablamos, en la cárcel están, lo que decís tú, todos los de cuello y corbata, o no están los de cuello y corbata. Claro, falta mucho preso, falta datos que nos eduquen con respecto a la población penal para que dejemos de decir todas las personas que cometieron un delito datos, por ejemplo, a la cárcel. Claro. En el fondo, los datos que yo te tengo aquí. Eso, porque a eso quería llegar, mira tú. Es que es importante, pues si tú tu respuesta es esa, como es necesario conocer los datos, claro que es necesario, para que también usted desde su casa tampoco haga juicios acelerados respecto a esto. Exactamente. Mira, 9 de 10 de la población penal proviene del quintil más vulnerable del país. Y ahí lo que decías tú, o sea, 9 de 10. Es una cifra muy alta. 25% tiene o tuvo algún miembro de su núcleo familiar en prisión. Por lo tanto, hay una realidad, hay una, en el fondo es intergeneracional esto. Claro. Si yo veo a mi papá, a mi abuelo, a mi tío que están presos y yo, como niño, voy a visitarlo todos los miércoles, es algo normalizado en mi vida, en el fondo, en mi entorno familiar. 9 de 10 no ha completado la escolaridad tampoco, o sea, no hay educación, es donde en el fondo el Estado no llegó. Exacto, y sabemos que aunque sea, o sea, como que ya lo hayamos dicho mucho, lo único que cambia la historia es la educación. Exactamente. Se pueden hacer hartas cosas, pero la educación es lo único que lo cambia. 1 de 2 inicia su carrera delictiva antes de los 13 años. Muchísimo. 13 años. Joven. Un 43% pasó por un centro del Sename antes de ser parte de la población penal adulta. O sea, aquí hay una identidad carcelaria muy potente, muy, muy potente. Un 66% cometió un delito para llevar dinero al hogar o para tener cosas que le gustan. O sea, no necesariamente cometió un delito de alta connotación social. Eso también es súper importante. El fin de semana salió una entrevista de una chica DJ, Liz, sí. Y muy interesante, claro, perdón, de nuevo el nombre, para no. Liz Love. Y ella daba a entender, y aquí también nosotros habíamos sacado esa conclusión, que hoy día el lujo es algo como la cultura del lujo. No es como el que roba por necesidad. Roba porque quiere verse igual como lo que ve en redes sociales, porque quiere tener ese teléfono de última generación, porque le gustan los autos, porque las zapatillas. Como ya no es, me imagino que hasta eso ha ido cambiando, ¿no? Bueno, han ido cambiando muchas cosas, sobre todo también con el crimen organizado, con la inmigración. Ha cambiado mucho la característica del delito, ¿ya? Y en muy poco tiempo, me imagino. Unos 10 años, diría, sí. De hecho, las cifras que yo pero te ya estoy los cambios diciendo... no son eternos, no son así como 20 años ya. En 10 años ya cambió la población penal. Sí, total. Claro. El 70% rompe lazos afectivos y o de amistad con personas significativas mientras están en prisión. Por lo tanto, hay un abandono, sobre todo de las mujeres. ¿Cómo nosotros esperamos que una persona que está sola dentro de un recinto penitenciario vea un futuro, tenga un tipo de apoyo, amistad, familia, mamá, etcétera? Quiera salir, o sea, ¿cómo le pedimos a una persona en esa situación que quiera ser algo o hacer algo? Y peor aún, cuando sale del recinto penitenciario, ¿a dónde va? Claro. Si es que no tiene entorno, en el fondo, emotivo, no hay ningún entorno que te acoja en esta transición, que es difícil. Imagínate estar 10 años preso. Qué brígido, porque se pone, por ejemplo, siempre en el centro de la familia en este país, como el núcleo, la familia, defendamos la familia. Y hay tantas personas sin familia y a esa persona no le importan a nadie. Sí. Brígido. De hecho,
lanzar una bomba aquí. Es el lugar. ¿Para qué te voy a estar con cosas? Es el lugar. A mí ya no me llegan ni las chispas. Todo Dale. el mundo dice, oye, eliminemos los celulares de las cárceles. Están cachando, ya, yo entiendo en el fondo, pero están dimensionando lo que significa eliminar los celulares de las cárceles. Todas esas mujeres, todas esas familias que no van a tener contacto con sus hijos. Queramos o no, el celular es el medio de comunicación. Quizás podemos acotar cuándo El usarlo, uso, claro. etcétera. El pero control de eso. sobre todo, por ejemplo, las mujeres, el 90% tiene una situación de abandono y de salud mental asociada por esta causa. En el fondo, por no estar cerca de tu familia, no estar cerca de tus hijos. Y ya el hecho de que eliminen el celular es terrible. Pero también, por otro lado, hay descontrol, porque el otro día vi en TikTok unas personas transmitiendo desde la cárcel. Entonces ahí tú decís, o sea, claramente hay que hacer algo con este nuevo elemento que se hizo indispensable para todas las personas y para el quehacer diario. Sí. O sea, hay que, no sé, formular una manera ahí para que haya un control, como en cualquier cosa, ¿no? Sí, no, como los cabros cuando van al colegio, como, exacto. no sé, apagar el celular cuando estoy en algún lugar. Claro, pero mismo. asumir que ya es un medio de comunicación importante y que sacar eso vulnera aún más el derecho de la persona. Sobre todo de las mujeres. Exacto. 1 de 2 reincide una vez que termina su sanción. Eso quiere decir que va a un recinto penitenciario, cumple su condena, el castigo social lo cumple, sale del recinto penitenciario y vuelve, después de un determinado tiempo, vuelve a ingresar. Y esa cifra es la que te está diciendo la cárcel no funciona. La cárcel brígido. no está funcionando y hay que buscar otra forma de poder reinsertar y en el fondo hay muchas organizaciones que dicen que no es reinserción sino que es inserción, que son personas que nunca han estado realmente insertas en la sociedad. Bueno, y lógicamente el 100% cuenta con antecedentes penales, lo que le impide conseguir un trabajo estable para poder subsistir. Y eso no nos podemos hacer los tontos. O sea, ¿cómo uno espera que después de toda esta condena, que la cumplieron, salgan y qué van a hacer si ninguna empresa te contrata con antecedentes penales? Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Va a volver a delinquir. Qué brígido. Qué brígido. Bueno, todo lo que hay que reflexionar. Porque se reflexiona sobre el país, se reflexiona sobre el Estado, se reflexiona sobre los gobiernos que van haciendo cosas o no, se reflexiona sobre la sociedad civil respecto de esto, cómo las personas también reciben una historia como esta, porque hay gente que le tiene como aversión a la gente que está presa cuando está presa. O sea, yo tendría más rechazo a la gente que no está presa y que tiene razones para estarlo. Pero no, la gente que está presa tiene sus derechos y ahí desde ese lugar se tienen que respetar, además, los derechos adentro. Y por supuesto lo que sigue afuera es aún más importante porque esas personas siguen siendo como tú y como yo, tienen las mismas necesidades que tú y yo, tal vez no tienen los mismos comportamientos que tú y yo, no han tenido ni la misma vida que tú y yo, pero son personas como tú y como yo. Entonces necesitan la dignidad por sobre todas las cosas. ¿Algo más que acotar para ir terminando, querida Bernardita? Sí, bueno, con todo esto que yo te he contado, todas estas estadísticas, aquí la invitación es a participar en Hablemos de Reinserción. Es una consulta ciudadana que tiene como objetivo reflexionar sobre la reinserción social, que cada persona pueda pensar cómo yo puedo aportar desde mi lugar en la sociedad, siendo medio de comunicación, siendo radio, siendo empresa, voluntario, etcétera. Cómo aportar a la reinserción y además fijar un día de la reinserción social a nivel nacional que no existe hoy en día. Entonces es importante tenerlo para visibilizar. Hay día para todos, sí, lo sabemos, pero también es importante para visibilizarlo. Así año a año podemos conversar de esto o pedir algún petitorio, qué sé yo. Claro. Acá hay 2 formas de participar, con un formulario individual, que es una encuesta que te demora 3 minutos, 5 minutos en responder, y la otra con encuentros autoconvocados. Nosotros en juntosporlareinserción.cl/hablemos de reinserción tenemos toda la información, los links de los formularios, las preguntas para hacer un encuentro y también hablar de otra cosa. En general es importante, es como tipo la 11 constituyente.
Esa es un poco la idea. Así Claro. que todos invitados. A y conversar el tema, Sí. claro que sí. Nadie está libre, chiques. Por ahora estamos libres, nunca se sabe nada, pero igual necesitamos para nuestro país, es algo necesario. Hablemos de reinserción, entonces. No se olviden, pueden ingresar a la página, hablemos de reinserción.cl. Juntos por la reinserción. Juntos por la reinserción.cl // Hablemos de reinserción. Hablemos de reinserción. Ahí está Y la el página, mira. Instagram. El Y Instagram. ahí está el Instagram. Juntos por la reinserción. Y hay otro que se llama Hablemos de reinserción. Sí, es necesario que hagamos esta conversación constante. Aquí tenemos una mirada respecto a esto, pero sabemos que puede ser una burbuja en la que estamos, así que salgamos de la burbuja, conversemos de esto, conversemos en nuestras familias, también de lo que esto significa, de cómo la educación cambiaría todo y cómo también hay que entenderlo para comprender también las necesidades de quienes están privados de libertad, pero que tienen los mismos derechos humanos que usted y yo, excepto la libertad. Exactamente. Y es bastante. Por una persona como yo es bastante. Muchas gracias, Bernardita. Un saludo a tu equipo también. Un saludo al equipo. Que estén muy bien, que salga todo perfecto. Y por supuesto van a estar atentos a todos sus requerimientos, preguntas en Hablemos de Reinserción, para que se puedan comunicar ahí con las chicas si quieren además ser voluntarias, entender de qué se trata. Prestar las manos, cabres. A veces uno dice, ¿qué hago para sentir? Eso ¿Qué hago? Haga pues, muévase. Aquí hay una posibilidad. Muchas gracias, Bernardita. Muchas gracias, Nata. Que esté muy bien. Muchas gracias. Chao. Oye, iniciamos la semana así, con un triunfo ayer, de Gran Hermano. ¿Tú veías ahí el asunto? No importa, pero ganamos. Te digo. Y nada, que ¿Ganó tengan la Connie? Sí, weona. Tenemos regia semana. Ojalá tengamos una regia semana. O por último, como dice una amiga, que estemos tranquilas, weona. Ya con eso me conformo. Tal cual. Un beso para todos. Buena semana. Seguimos con Café con Nata. Recuerden que yo vengo esta semana 2 días nomás y después no estaré. Vuelvo la próxima. Pero eso, ya voy a venir mañana. Eso es lo importante. Chao. Chao. Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.